Una caja de madera para cualquiera podía ser simplemente un objeto más dentro de una casa. Para ella, fueron años de control, miedo y manipulación. Quienes la mantenían cautiva construyeron una mentira que le hizo creer que escapar no era una opción. Este es el caso de Colleen Stam. Bienvenidos, soy Bárbara. No olvidemos que detrás de cada caso hay una historia, y toda historia merece ser contada. Suscríbete, activa las notificaciones y cuéntame desde qué ciudad o país me ves. Me encanta saber desde dónde me acompañan al otro lado de la pantalla. Sin más, comencemos. Colleen Stam nació en Eugene, Estados Unidos, el 31 de diciembre de 1956. Vivía con sus padres y 2 hermanas. Tenía 20 años cuando desapareció el 19 de mayo de 1977. Ese día viajaba haciendo autostop desde Oregón hacia California para visitar a una amiga por su cumpleaños. En el camino, le negó inicialmente la parada a un vehículo, pero posteriormente accedió a viajar con una pareja que iba acompañada de su bebé, lo que hizo que Colleen considerara que era seguro viajar en esa camioneta azul. La pareja estaba formada por Cameron Hooker, de 23 años, y Janice Hooker, de 19. Durante el trayecto, Cameron desvió el vehículo hacia una zona aislada. Fue entonces cuando amenazó a Colleen con un arma blanca y la obligó a permanecer bajo su control. La maniató, la amordazó y le puso la cabeza dentro de una caja de madera que estaba diseñada para impedir la entrada de luz y sonido. Posteriormente, la llevó hasta la vivienda que compartía con Janice en Red Bluff, California. A partir de ese momento, comenzó un cautiverio que se prolongaría durante más de 7 años, entre 1977 y 1984. La pareja había llegado a un acuerdo. Cameron capturaría a una mujer que ocupara el lugar de Janice, quien hasta ese momento había sido víctima de abuso, control y explotación. Uno de los elementos más conocidos del caso fue una caja de madera construida por Cameron Hooker. Colleen permanecía durante largos periodos dentro de ella, debajo de la cama de Cameron y Janice. La caja no fue solamente un elemento físico, sino que formaba parte de un sistema de control. Cameron le hizo creer a Colleen que existía una organización llamada The Company. Le hicieron creer que era una poderosa organización dedicada a crear esclavos. Le aseguraron que la vigilaban constantemente y que si intentaba escapar, podían castigarla o hacerle daño a su familia. Fue obligada a llamar a Cameron amo y no podía hablar sin permiso. Incluso llegó a hacerle creer que debía cumplir determinados estatutos para mantenerse con vida. El caso se hizo aún más perturbador cuando, en enero de 1978, Hooker obligó a Colleen a firmar un documento que establecía que permanecería bajo su control de por vida. El documento fue posteriormente utilizado como evidencia durante el proceso judicial. Además, la Fiscalía presentó
una gran cantidad de pruebas físicas que evidenciaban el cautiverio. Una de las partes más impactantes de la historia es que Colleen no permaneció aislada del mundo exterior durante los 7 años completos. En determinados momentos, Hooker le permitió salir de la vivienda. Incluso la llevó a visitar a su familia, pero le dejó claro que debía guardar silencio. Su familia, al verla, pensó que podía estar involucrada en una secta debido a su vestimenta, su notable delgadez y la falta de dinero. Durante uno de esos viajes, Hooker le hizo creer a Colleen que no podía marcharse sin antes obtener la autorización de The Company. Según lo que Hooker le había contado, desobedecer a esta supuesta organización podía tener graves consecuencias para ella y su familia. Por ese motivo, Colleen vivía con miedo de intentar escapar o contarle a alguien lo que estaba sucediendo. Cuando volvió a visitar a sus padres, Colleen presentó a Hooker como su novio, sin que ellos sospecharan lo que se ocultaba detrás de aquella situación. Con el paso del tiempo, las condiciones cambiaron. A Colleen le fueron otorgadas algunas tareas dentro de la vivienda e incluso llegó a trabajar fuera de la casa. Esto puede parecer contradictorio, pero precisamente ahí está uno de los elementos más interesantes del caso. Desde el exterior podía parecer que tenía cierta libertad. Sin embargo, el miedo que Hooker le había construido por medio de The Company la tenía bajo control. Con el tiempo, Cameron sintió que había dejado demasiada libertad a Colleen, por lo que según los testimonios y documentos del proceso, volvió a mantenerla en cautiverio dentro de la caja bajo su cama hasta 23 horas al día durante los siguientes 3 años. Janice tuvo un papel complejo. Participó en el sistema creado por Cameron, pero después se convirtió en la persona que ayudó a ponerle fin. En 1984, Janice comenzó a cuestionar la situación. Ante sus dudas, habló con un pastor. Este le aconsejó que abandonara a Cameron y buscara ayuda. Janice, decidida, tomó a sus hijos, a Colleen, y se marchó. Luego permitió que Colleen pudiera comunicarse con su familia, después de más de 7 años de cautiverio y en total libertad. El 10 de agosto de 1984, finalmente pudo volver con su familia. En declaraciones de Colleen, ese momento significó la capacidad de decidir sobre su propia vida, ya que es algo que había perdido durante años. Después de la liberación de Colleen, comenzó la investigación contra Cameron Hooker. El caso fue trasladado al Tribunal Superior del Condado de San Mateo, debido a la enorme publicidad que había generado. La Fiscalía presentó numerosas pruebas y testimonios. Entre ellas estaban la estructura de madera, otros dispositivos utilizados durante el cautiverio, fotografías y el denominado contrato. Janice obtuvo inmunidad judicial a cambio de colaborar con la Fiscalía y declarar contra su esposo. El juicio comenzó en 1985. Hooker enfrentó los cargos de secuestro, privación ilegal de la libertad y delitos sexuales. Colleen testificó sobre lo sucedido durante los años que permaneció bajo su control. La sentencia llegó en noviembre de 1985. A Cameron Hooker le fue otorgada una condena máxima de 104 años de prisión. Después del juicio, Janice se divorció de su esposo. Con el paso de los años, cambió su apellido y ha mantenido una vida alejada de la atención pública. Hay una declaración de Janice
que vinculó a su esposo con la desaparición de Marie Elizabeth Spangate el 31 de enero de 1976. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia de la mujer y por falta de pruebas físicas no se le imputó el cargo de homicidio. La historia no terminó en 1985. Aunque Cameron Hooker obtuvo una condena de 104 años, los cambios en las leyes de la prisión de California y los beneficios por su avanzada edad abrieron la posibilidad de que obtuviera la libertad condicional de manera anticipada. Tras varios años de aplazamiento por parte de la defensa de Cameron, se llevó a cabo un juicio en mayo de 2026. El 11 de junio, el jurado de San Mateo, en California, determinó que Cameron Hooker cumplía con la definición legal de un depredador sexualmente violento. Esta decisión bloqueó su liberación y permitió que continuara bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal con duración indefinida. Para concluir, Colin vive actualmente al sur de California, formó una familia y se dedica al activismo en contra de criminales peligrosos. En diversas entrevistas ha hablado de cómo sobrevivió psicológicamente al cautiverio y de la importancia de concentrarse en el presente. Incluso convirtió el 10 de agosto en una fecha para celebrar su libertad y aniversario de su escape junto a su familia. Me gustaría conocer tu opinión sobre este caso. Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final. Si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos casos. Soy Bárbara. La siguiente historia ya espera ser contada.